Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su señal de televisora del Táchira. En su espacio, Jairo Garnica presenta. Desde ya usted se puede conectar con nosotros en las diferentes plataformas. Mi Instagram personal como @Jairo Garnica Oficial. De la misma manera, a través del Facebook, el Twitter, el Gmail y YouTube para que observe tanto el trabajo que hemos realizado en territorio venezolano como a nivel mundial. Hoy tengo una entrevista exclusiva. Me acompaña una persona fundamental en el occidente venezolano. Es José Ali Márquez, economista, egresado de la Universidad de los Andes, Mérida. También tiene varias especializaciones en materia internacional. Lo hizo en la Universidad de Torino, en Italia, en Alemania e Israel. Uno de los más destacados en el territorio venezolano. José Ali, bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias. Un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Usted participa con la etiqueta, el numeral Garnica con José Ali Márquez. Le repito el hashtag del día de hoy, numeral Garnica con José Ali Márquez. José Ali, también eres una de las personas que está bajo el mando del partido político 20 Venezuela. Así es, así es. Estamos ayudando a llevar a María Corina a la presidencia de la República para ver si sacamos a este país de la situación en que se encuentra. Y bueno, hay un equipo a nivel nacional que está creciendo y hay muchísimo entusiasmo. María Corina ahorita está en las encuestas que ha venido haciéndose en los primeros lugares. José Ali, ¿quién llevó al abismo la actual PDVSA? Indudablemente el gobierno actual, indudablemente es el principal responsable de llevar a PDVSA al abismo. Pero recordemos que hay un elemento que poca gente se atreve a evaluar. PDVSA no comenzó ahorita y el país no comenzó ahorita a caer, sino que a finales del siglo pasado ya teníamos grandes problemas. Ya el país venía por una pendiente deslizándose, teníamos déficit fiscal, teníamos endeudamiento externo, teníamos baja del Producto Interno Bruto, teníamos disminución del ingreso per cápita, teníamos una cantidad de elementos que mostraban que de alguna manera el país iba en picada. Cuando el país de alguna manera fue en un tiempo, desde que comenzamos a la explotación del petróleo, por allá por la década de los 20, el país llegó a convertirse en una de las economías más prósperas de América Latina, uno de los países más ricos del mundo. Sin embargo, de un momento a otro todo comenzó a caer. Cayó a raíz de una decisión que se tomó y que no nos hemos atrevido a evaluar con la serenidad que ese elemento significa. Cuando habla de la decisión, es precisamente cuando el expresidente Hugo Chávez sale en el año 2001 despidiendo a varios empleados de aquella PDVSA. Ese es un caso y ese es un elemento que contribuyó a la caída de PDVSA. Pero es que PDVSA comenzó a caer desde el momento preciso de la nacionalización del petróleo. Okay. PDVSA y el país en general. O sea, fue una mala decisión que tenía muy buenos propósitos. Indudablemente, alguien le dice, bueno, mira, ahora la riqueza va a ser del pueblo, va a ser de la nación. ¿Y bueno, es así en la actualidad? ¿Es del pueblo? No, de hecho que no es del pueblo. Indudablemente que es unos recursos que se lo embolsilla un grupo de políticos, aquellos que medran en la sombra del Estado. ¿Los que ostentan el poder? Los que ostentan el poder, indudablemente. ¿Y cómo podemos rescatar a PDVSA? ¿Cómo podemos hacer de que sea la misma empresa tan reconocida a nivel mundial con ese poder económico que necesita la nación? Bueno, ahí hay que hacer un trabajo. Primero hay que evaluar a profundidad cuál es la situación actual de PDVSA. Segundo, hay que
mirar la conveniencia de utilizar capitales privados para que manejen el petróleo o el negocio petrolero venezolano. ¿Por qué? Porque para que Venezuela tenga la producción que tenía antes de que llegara Chávez al poder, se requieren 30.000 millones de dólares anuales por 7 años, 210.000 millones. Ese es el dinero que se requiere para que PDVSA tenga los 3.200.000 barriles que tenía en aquel entonces. Eso no lo puede sufragar Venezuela en este momento. Ni con préstamos externos, ni con endeudamiento, va a ser muy difícil. Y sobre todo, si el negocio petrolero lo siguen manejando los políticos, de nada sirve que se endeude el país en 210.000 millones de dólares, y igualito las ganancias o la producción de PDVSA termine en cuentas privadas en el exterior, como ha pasado hasta ahorita. Hablando de PDVSA, hay un tema que está latente, que ya va para un año. ¿Quién se beneficia con la guerra de Ucrania? Beneficios, bueno, yo diría que... Económicos. Bueno, yo diría que más bien retrasos económicos. La guerra de Ucrania no ha permitido la salida de la producción de esos dos países, de Rusia y Ucrania, y bueno, el mundo está a punto de una hambruna. Pero indudablemente cuando hay una guerra, un conflicto bélico, el alza del petróleo es incontrolable. Sí, pero no se ha dado en este caso. No se ha dado porque no fue el caso de los anteriores aumentos, por lo menos el caso de la guerra del Yom Kippur, que los países árabes se confabularon para no dejar que pasaran los barcos de petróleo hacia Occidente, y el precio del petróleo subió enormemente. Hoy en día no pasa eso. El petróleo sigue fluyendo, el petróleo ruso inclusive sigue fluyendo hacia la China. Los países que le vendían a la China no están vendiéndolo a otro lado, etcétera, etcétera. Pero aquello sigue. Incluso ha habido un descenso, en cierto sentido, en el precio del petróleo. Tenemos que ir a la pausa. Estamos conversando con el economista, uno de los más resaltantes en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Es también especializado en la Universidad de Torino, en Italia. También lo hizo en Alemania y, por si fuera poco, en territorio israelí. Usted participa desde su smartphone, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con José Ali Márquez. Quisiera dejar una pregunta al aire antes de ir a comerciales. El dólar en Venezuela y Colombia tiene un aumento incontrolable por causa de sus gobiernos, ¿sí o no? Me lo respondes a regresar de comerciales. No se aparte. Continúe la primera señal de televisora del Táchira. Ya volvemos. Gracias por seguir en Jairo Garnica Presenta. Tenemos en exclusiva al economista José Ali Márquez. Dejamos una pregunta antes de ir a comerciales. ¿El precio del dólar en Venezuela y Colombia es incontrolable por causa de sus gobiernos, sí o no? Indudablemente, sí. El precio, bueno, lo que pasó hace poco en Colombia, donde el nuevo gobernante hace comentarios vía Twitter e inmediatamente se dispara el dólar. Porque la economía es sumamente delicada. La economía funciona por sus propios medios, ¿no? No requiere intervenciones de ninguna naturaleza, como decía el gran Friedrich von Hayek. Hay un orden espontáneo en la economía. Hay que dejarla quietecita. Hay que dejarla que ella se mueva a su ritmo. Cuando el Estado, cuando los gobernantes comienzan a intervenir la economía comienza a
mostrar signos de recalentamiento, signos de enfermedad, signos de que la están manipulando, de que la están tocando. Entonces, lo más recomendable es dejar que la economía camine sola. Generalmente, ese orden espontáneo del que hablaba Hayek y Mises es un orden que permite que las personas hagan lo que tienen que hacer. Es decir, en Venezuela hay un caso de una dolarización de hecho que se dio, que nació acá en Táchira, en el terminal de pasajeros. Ahí nació la dolarización de Venezuela. Cuando usted asiste a un supermercado a hacer las compras, ¿con qué moneda paga? Con pesos o con dólares, generalmente. ¿Y cuando va a cancelar con bolívares, los ha tenido a su mano o se lo han negado? Le tengo que confesar que tengo alrededor de 2 años que no veo un bolívar en físico. Los pocos que he manejado por allí, lo he manejado a través de la cuenta. Es decir, que son bolívares electrónicos. ¿Okay? No hay bolívares en físico. Ya ni siquiera eso se está haciendo en Venezuela. Que en su gran mayoría supongo que utiliza estos bolívares que hay electrónicos para hacer recarga de saldo. Para hacer recarga de saldo, exactamente. Para eso los uso. Así es. Usted dice que cuando cancela lo hace con el peso y con el dólar. Hay diferentes personas que nos han escrito a través de las redes sociales donde manifiestan su molestia porque algunos comercios, por decir el 90-99%, no aceptan el bolívar. ¿Esto es un delito en materia económica? Debería serlo, ¿no? Porque Okay. Esa es la moneda que tenemos como legal en Venezuela. Realmente está en la ley, el bolívar. Y el que no lo acepte, pues está de alguna manera infringiendo una norma. Lo que pasa es que, bueno, ya la gente carga pesos y dólares en el bolsillo y está pagando con aquello. Es una dolarización transaccional, para transacciones básicamente. No es una dolarización legal. Por eso que el bolívar sigue depreciándose y que el mismo dólar no compre lo mismo que compraba al principio de año. Vamos a suponer que tú vas a comprar una chaqueta que te costó $100 para venir a este programa en enero. Hoy, si quieres comprar la misma chaqueta, tienes que poner $145. Y el año pasado tenía que poner $60 adicionales. Es decir, el dólar también se está perdiendo, no es que se devalúa, está perdiendo poder de compra, motivado a que el bolívar se reevalúa con respecto al dólar. Es decir, el Estado coloca ciertas anclas para que el dólar no suba y eso pues indudablemente no deja que las fuerzas del mercado, de lo que le estaba hablando hace un momento, lo hagan. Venezuela intentó controlar el bolívar desde hace 12 años para que no subiera y sin embargo aquello no se puede controlar, es como ir detrás de una sombra, tú nunca llegas a tomarla. De hecho, un bolívar de 1998-99 para un bolívar de esa época equivale ahorita a 100 billones de bolívares, 100 billones con B de barbaridad, ¿no? Esta inflación que vive Colombia en los últimos meses, ¿le afecta, salpica al territorio del estado Táchira? Indudablemente, claro, porque nosotros estamos comprando muchos bienes en Colombia y no vamos a pagarlo al precio anterior, la vamos a pagar al precio actual. Indudablemente que nos está afectando tanto como está afectando a los colombianos. Los colombianos afectados con este gobierno son en la actualidad más pobres que antes. Indudablemente. La inflación es una forma de empobrecimiento del ser humano. Hay una manera de cubrir los déficits fiscales de las naciones. Generalmente, cuando el presupuesto de una nación está desequilibrado, es decir, los ingresos
son menores que los egresos, se produce un déficit fiscal. Esos déficits fiscales generalmente las naciones acuden a varios mecanismos para solventarlos. Uno de ellos es acudir a los que más tienen en el país y aumentarle los impuestos a la gente que tiene mayores recursos. La segunda opción es acudir a la emisión de papeles del Estado para recibir dinero del público y con eso cubrir el déficit fiscal. El tercer elemento que pueden usar es acudir a la Banca Internacional, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo para que le preste los recursos para cubrir ese déficit fiscal. Y hay un último elemento que es el más nefasto de todos, que es hacer que cada uno de los venezolanos o del país de que se trate pague el déficit fiscal de la nación. Y eso se hace a través de la monetización del déficit fiscal o lo que se llama impuesto inflacionario. Es decir, el gasto del Estado no lo paga más nadie, sino el pueblo llano, al llamado pueblo llano, viene y paga a través de la inflación el gasto del gobierno. Nosotros tenemos que nuevamente ir a la pausa en esta entrevista exclusiva. Yo quisiera dejar otra pregunta al aire antes de ir a comerciales. ¿Qué opina el economista José Alí Márquez de que ahora el Kino regresa, pero con el sello de la Lotería de Caracas? Me lo respondes al regresar de comerciales. No se aparte, ya volvemos. Los mejores están aquí en Jairo Garnica Presenta. El tema económico indudablemente afecta a todos los ciudadanos del globo terráqueo y muchos de ellos están hoy en el abismo, pero producto de lo que ostentan el poder. Dejamos una pregunta antes de ir a comerciales. ¿Qué opina el economista José Alí Márquez de que regresa el Kino, pero ahora con el sello de la Lotería de Caracas? Bueno, al respecto no tengo una opinión muy acertada porque no conozco muy bien el detalle de ese asunto, apenas me estoy enterando, pero supongo que son manejos que se hacen a nivel del Estado, de las autoridades del Estado y de las autoridades de Caracas, ¿no? Se trata del manejo desde el mismo ente gubernamental, ¿no es así? Si es desde el mismo ente gubernamental, la Lotería de Caracas y la Lotería del Táchira, pues por un lado pues es una pérdida para nosotros como Estado porque se está migrando una actividad que ha sido productiva aquí, que ha dado muchos beneficios a la gente. Eso es negativo. Ahora, si se hace desde un punto de vista privado, pues sería bien interesante porque ya es hora de que algunas de las empresas que manejan los políticos y que generalmente se birlan, ya la maneje el sector privado para que genere riqueza, porque en manos públicas no se genera riqueza. ¿Cuántas empresas en la actualidad, un porcentaje estimado, fueron expropiadas y hoy en día están totalmente quebradas? Teníamos antes de todo este proceso 12.500 empresas y hoy en día quedan 2.700. O sea, saca la cuenta, 10.000 empresas han sido birladas, cerradas, hostigadas. O sea, una lucha en contra de la creación de capital, que es la única manera de prosperidad de la gente. Porque se montaron en la idea de como dice el gran filósofo español Antonio Escotado, hay el día en que se establezca la diferencia entre la fantasía y la realidad, las sociedades harán desaparecer
el socialismo, el comunismo, el fascismo, el nacionalsocialismo de inmediato, porque son ideas de Alicia en el País de la Maravilla. Es decir, son cosas que no funcionan, simplemente no funcionan porque no tienen base, no tienen patas, no tienen cómo permitir que esos sueños se realicen. Entonces, se trata de sustituir un sistema que es el único que el ser humano ha descubierto hasta el momento, porque ni siquiera es una construcción del hombre, solamente un descubrimiento, como lo es el idioma, como es el derecho, como lo es otras cosas que simplemente fueron órdenes espontáneos, como dice Hayek. Entonces, se pretende desmontar un sistema que es el que nos da la comida, el que nos da la ropa, el que nos da la medicina, el que nos da la educación, el que nos da la felicidad a la nación. José Alí Márquez, yo quisiera entrar en algunos aspectos esenciales en materia personal que me los han solicitado en redes sociales. ¿Usted cree en una mejor Venezuela? Indudablemente. Creo en Venezuela. Creo que los países entran en crisis, en ciclos. Ya nosotros habíamos vivido estas situaciones antes. Y generalmente hay hombres preclaros que marcan un nuevo camino. Hombres que diseñan el propósito estratégico fundacional de la nación, y esas naciones comienzan a caminar por esos nuevos derroteros. En el caso de Venezuela, después de la dictadura de Gómez, fue Arturo Uslar Prietri y Alberto Adriani, un economista merideño, que hizo muchísimo por Venezuela y que de alguna manera diseñó la Venezuela próspera. ¿Usted tiene familias en el exterior? Sí, claro, mis hijas. ¿Desde hace cuántos años? 6 años. ¿Las extraña? Muchísimo. ¿Te han dicho, papá, quiero regresar? Sí, claro, yo les digo, hija, estoy trabajando hasta la última gota de mi vida, porque ya no aspiro nada para mí. Yo no aspiro ya nada para mí. Yo ya viví y como dicen los chinos sabios, el que sabe cuánto es suficiente siempre tendrá lo suficiente, y yo tengo lo suficiente. José Alí, algunos tópicos esenciales. Me lo respondes cada uno en 10 segundos. ¿Cuál es tu comida favorita? La parrilla. ¿El deporte que practicabas o que te gusta? Atletismo. ¿El equipo de fútbol? Argentina. ¿Crees que Lionel Messi va a levantar la copa en diciembre? Creo que sí. Tú eres de los míos. ¿Cuál es el color favorito? Azul. Azul. Sé que has viajado mucho, pero ¿cuál es la ciudad que anhelas por visitar y que no has tenido la oportunidad de ir? Nueva York. Nueva York. ¿Por qué? Allá está mi hija. Y no he podido ir a visitarla. ¿Te da sentimiento? Claro, como a todos los venezolanos nos duele que nuestra gente se haya ido y que haya sido por un sueño irrealizable, porque a alguien se le ocurrió que podía montar un sistema que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. ¿Qué te molesta de una persona? La hipocresía, la mentira. Para el economista José Alí Márquez, ¿en Venezuela hay democracia o hay dictadura? Hay una democracia disfrazada, es decir, se ha utilizado la democracia, se le ha dado un vuelco, es decir, se ha utilizado la democracia para conseguir fines determinados, es decir, para permanecer en el poder. José Alí, ¿cómo te gustaría ser recordado cuando la bendición de lo alto así lo permita? Como aquella persona que dejó algo a nuestra tierra, que ayudó en algo para que esta nación vuelva a ser la nación próspera, porque puede volver a ser una gran nación. Y no solamente porque tengamos petróleo o porque tengamos otros minerales, sino por su gente. Porque el mayor valor de esta nación son sus ciudadanos, su dedicación, su empeño, su lucha
para sacar adelante su familia, su negocio. Eso es lo que tenemos de grande en este país. José Luis, muchas gracias por asistir a esta entrevista en exclusiva. Te admiramos, te apreciamos. Indudablemente que has hecho una excelente y magnífica labor, no solo en este país, sino a nivel mundial. Que Dios te bendiga y que le dé mucha salud a todos tus familiares en cualquier parte del globo terráqueo. Muchas gracias, de verdad que encantado de haber estado contigo y haber podido aportar alguito de lo poco que uno tiene. El domingo inicia el Mundial. A ligar por Argentina. Por supuesto. Usted continúe en la primera señal del occidente del país, televisora del Táchira. Recuerda, solo se fracasa cuando dejas de intentarlo. ¡Ey! Es contigo. Naciste para ganar, pero también naciste para ayudar. Que Dios nos acompañe, que acompañe a todos los ciudadanos de este mundo.